Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias y paz a todos. Quiero hacer este pequeño estudio, ¿verdad? Esta pequeña reflexión, esta pequeña prédica con el tema un engaño cósmico. Si me escuchan un poquito lento, ¿verdad? Es porque no he pasado muy bien la semana, ¿verdad? He estado en estos días en sillón de ruedas. Todavía tengo un dolor terrible comiéndome en el cuerpo, pero hay que seguir, ¿verdad? Entonces, sabemos que se avecina un engaño cósmico de increíbles proporciones astronómicas, ¿verdad? Que no vendrá como una falsa doctrina, una nueva secta o una filosofía diferente, sino que involucrará un liderazgo global comprensivo, respaldado por poderes sobrenaturales y capacidades que asombrarán la humanidad, con señales, maravillas y milagros prodigiosos. Este periodo es mencionado en la Biblia más veces que cualquier otro, incluyendo el tiempo de Jesús. Desde que Jesús subió al cielo, la humanidad se pregunta cuándo será anunciada, ¿verdad? Su anunciada segunda venida al mundo y al final de los tiempos, y qué, ¿verdad?, señal habrá en ellas. Vamos a ver rápidamente lo que dice Mateo 24, del 1 al 3. Y dice así: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron a sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Verdad? Lo primero que Jesús quiso que sus discípulos comprendieran es que la principal señal sería el engaño, ¿verdad? Eso se encuentra en Mateo 24, del 4 al 5, Mateo 24, 11 y Mateo 24, 24. Cuando la iglesia, ¿verdad?, de Tesalónica se oyeron rumores acerca de que el día del Señor había llegado, el apóstol Pablo, ¿verdad?, les pidió que no se dejaran engañar. Pues antes debían de suceder dos cosas. Primero era la apostasía y la manifestación del anticristo, que eso está en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. La apostasía, ¿verdad?, es mencionada en varias veces del Nuevo Testamento, como por ejemplo 1 de Timoteo 4, 1 y 2. Y 2 de Timoteo 4, 3 al 5, 2 de Pedro 2, 1 al 3, Judas 3 y 4, Judas 16 y Judas 19. El anticristo es, ¿verdad?, el encargado de llevar a cabo y culminar ese engaño. Eso se encuentra en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, Apocalipsis 12, 9. No vamos a estar leyendo mucho, ¿verdad?, para que ustedes en su casa, ¿verdad?, ya que es un video, puedan buscar, ¿verdad?, y ejercitarse con su Biblia. Pero es perturbador, ¿verdad?, pensar que muchos creyentes van a ser engañados. Pero ¿qué clase de engaño sufrirán los escogidos? Obviamente, ¿verdad?, no será solo por medio de filosofías o desviaciones teológicas, sino de señales sobrenaturales que involucrarán manifestaciones físicas de poderes satánicos que conllevarán, ¿verdad?, que convencerán a millones de personas de que lo que están viendo u oyendo es la verdad. Esto significa, ¿verdad?, que en ese tiempo la facultad del discernimiento de muchos cristianos estará adormecida, anestesiada o cauterizada. Vamos a ver el gran, ¿verdad?, una de las cosas, ¿verdad?, el gran engaño religioso, señales y milagros. Si Satanás tiene el poder de duplicar los milagros de Dios, es lógico, ¿verdad?, que las señales, prodigios y manifestaciones sobrenaturales no pueden ser usados para distinguir la verdad de su mentira. En otras palabras, es imposible determinar si alguien o algo es bueno o malo basado en su capacidad de producir señales y milagros. ¿Cómo entonces es posible determinar lo que es verdad o mentira? Cuando los líderes judíos,
¿verdad?, le pidieron a Jesús que realizara señales y milagros para demostrar que él era el Mesías, les contestó lo siguiente, que se encuentra en Mateo 12, 38 al 40. Y dice así: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús le contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Jesús puso en evidencia, ¿verdad?, la naturaleza de aquellos de quienes venían tal petición. Gente, mira cómo dice, malvada y adúltera, que no reconocían al Mesías, ¿verdad?, que al Mesías en Jesucristo, identificándose así con las palabras del apóstol Juan, quien advirtió a la iglesia del siglo I y a quienes viven en estos tiempos últimos: es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Y esto se encuentra en 1 de Juan 2:22 y 1 de Juan 4:3. Por eso, sabiendo, ¿verdad?, que Satanás podía imitarlos, de alguna manera hizo a un lado los milagros y las señales que los judíos pedían. Vamos a ver Éxodo 7, 10 al 8. Éxodo 7, 10 y después 8 y 7. Mira, dice: Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos y egipcios hicieron lo mismo. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir todo el país, pero mediante sus artes secretas, los sabios hicieron lo mismo. Entonces es asombroso el poder que tiene Satanás. Erróneamente, ¿verdad?, muchos no creen que él, ¿verdad?, y su enviado pueda hacer milagros y señales como los que narra la Escritura. Pero estas muestras, ¿verdad?, muestran claramente cómo él puede transformar cosas muertas o inanimadas como un bastón de madera en serpiente, el agua en sangre, y hacer que los seres vivos como ranas le obedezcan, ¿verdad? Ciertamente el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, ¿verdad?, como dice 2 Tesalonicenses 2:9. De esta manera, ¿verdad?, ha tratado de confundir, sembrar duda y desviar la atención del mundo y de muchos que alrededor del mundo le buscan hacia el falso Mesías, o sea, el anticristo, y sus propósitos destructivos y malvados. La Escritura revela, ¿verdad?, que al anticristo se le permitirá infundir aliento de vida, ¿verdad? Y la palabra infundir vida es la palabra griega pneuma, que significa espíritu, a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoran a la imagen, ¿verdad? Eso se encuentra en Apocalipsis 13:15. Es obvio que a través del anticristo Satanás pretenderá influenciar al mundo entero para que lo adore, y para ello se valdrá de milagros y señales que convencerán incluso al más escéptico de que el anticristo es alguna entidad sobrenatural extraterrestre. El engaño de los milagros y la superioridad de la profecía son temas, ¿verdad?, tratados de manera recurrente en las Escrituras. El apóstol Pedro fue testigo presencial de incontables milagros de Jesús. Sin embargo, consideró más importante la palabra de Dios que todos los milagros que vio. Él llamó a los creyentes a no ir tras sutiles cuentos supersticiosos, sino a prestar atención a la palabra de los profetas. 2 de Pedro 1, 16 al 21. A su vez, ¿verdad?, el apóstol Juan advierte ante lo que parece haber sido una amenaza a la fe de muchos en los comienzos de la iglesia cristiana.
y que no era otra cosa que la proliferación de falsos profetas. Y llama a los creyentes a ponerlos a pruebas y a poner en evidencia su falsedad frente a la palabra de Dios en Apocalipsis 2:2. La misma historia, ¿verdad?, profética da la mayor evidencia del poder de Dios a registrar el cumplimiento de cientos de profecías, demostrando así su poder y su santidad. Es fascinante la manera como Dios apela a su debilidad, a su habilidad profética como una prueba de su deidad, burlándose de los falsos profetas y de sus dioses falsos por no poder igualarlos, ¿verdad? Como es en el caso de Isaías 41, 21 al 23, Isaías 42, 9, Isaías 46, 9 al 10. El mismo Moisés, ¿verdad?, después de los incontables milagros que Israel había presenciado en el desierto durante el camino a la tierra prometida, concluyó que fue Dios quien reveló sus obras al pueblo de Israel, ¿verdad? Según el Salmo 103:7. Profecías, ¿verdad? Las profecías es el testimonio de Jesús. Mira, durante la última cena con sus discípulos, la noche anterior a su muerte, Jesús apeló también a su capacidad profética como una prueba de su deidad, ¿verdad? Eso se encuentra en Juan 13:19. Los discípulos entenderían que al predecir Jesús al traidor, confirmaría que era verdaderamente el Hijo de Dios. En Jesús se cumplieron no solo sus propias profecías sobre Él mismo, sino también las profecías acerca de Él, que se habían hecho desde tiempos antiguos, desde, ¿verdad?, desde los profetas del Antiguo Testamento. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿verdad?, nada de lo que los ojos pudieran ver podría infundir fe a nadie. Repito, de acuerdo con el apóstol Pablo, nada de lo que los ojos pudieran ver podría infundir fe a nadie, pues está solo, ¿verdad? Viene como resultado, ¿verdad? La fe solamente viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, y eso se encuentra en Romanos 10:17. Jesús ya lo había establecido antes, cuando narró la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Cuando dice, Lázaro, respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que le advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No le harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se le presentase uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Pero Abraham les dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Lucas 16, 27 al 31. La fe, ¿verdad? La fe no proviene de ver milagros, señales o prodigios, sino por oír la palabra de Dios. Pues es ella y no los milagros la que tiene el poder de convertir las almas perdidas y sostener la vida espiritual de los que han nacido de nuevo, no de simiente, ¿verdad?, perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, como lo estipula 1 de Pedro 1:23. ¿Verdad? Y en Hechos, ¿verdad?, podemos dar otros versículos, ¿verdad?, como Hechos 20:32, Santiago 1:21, ¿verdad? Y que tiene poder para edificarlos y darle herencia entre todos los santificados, ¿verdad? Además, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Apocalipsis 19:10. Así que es la profecía y no los milagros los que dan el testimonio de Cristo. ¿Verdad? Vamos a ver aquí lo que va a ser la confusión de la nueva era, el rapto o evacuación cósmica. Los profetas de la nueva era, ¿verdad?, han escrito muchos libros mencionando que viene un tiempo cuando millones de personas serán evacuadas del planeta debido a que, según ellos, sus mentes no son compatibles con las de la humanidad moderna. 1 Corintios 15, 51 y 52. Vamos a ver qué dicen. Mira lo que dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Es interesante que, según la nueva era, serán los extraterrestres los que evacúen a estos millones de personas que no concuerdan con la madre tierra, ni la conciencia universal. Pues enseñan, ¿verdad?, que el rapto bíblico y esta evacuación son lo mismo. Y que Jesús y Pablo anunciaron este evento protagonizado por estos seres. Este evento terminaría con la era de Piscis e iniciaría la era de Acuario, ¿verdad? Según la nueva era, esta evacuación será de quienes no concuerdan con sus pensamientos ni acepten la intervención extraterrestre y que por ende impiden la evolución de la Tierra. De esta manera, ¿verdad?, engañarán a los que se pierden por haber negado a amar la verdad y así, ¿verdad?, ser salvos. Sino que, ¿verdad?, siendo condenados por ello, ¿verdad?, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal, como dice segunda de Tesalonicenses 2:10 al 12. Pero según la Biblia, ¿verdad?, según la Biblia, el rapto o arrebatamiento representa la evacuación de los cristianos, desde el tiempo de Pentecostés y antes de que Dios juzgue al mundo, en un acto de traslade, ¿verdad?, a los fieles de un lugar donde la polilla y el óxido destruyen a otro donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, que ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, ¿verdad?, como dice Apocalipsis 21:4. En esta nueva dimensión a la que serán trasladados los fieles, no habrá muerte, enfermedad o dolor. Pues estas son solo, ¿verdad?, el resultado del deterioro tan grande de la materia dentro del cuerpo humano. Lo cual ocurre debido a la irreversible y universal ley de la entropía o la segunda ley de la termodinámica. Esta ley opera al interior de la dimensión, espacio, tiempo y materia, y su efecto se manifiesta en el decaimiento constante del universo. Así mismitito, ¿verdad?, está puesto en Isaías 51:6 y Hebreos 1 del 10 al 12. El cielo, por tanto, ¿verdad?, debe ser independiente de la dimensión espacio-tiempo y completamente diferente a la de un ovni o la de cualquier planeta sujeto a la ley de la entropía. Consecuentemente, la enseñanza de que el rapto y la futura evacuación cósmica son la misma cosa no puede ser cierta. Así que el anuncio de la llegada de extraterrestres será usada solo como una explicación para justificar la desaparición de millones de cristianos del planeta. Por eso es que desde que Israel en el 1948 hasta estos días es donde se ha visto la mayor número de noticias de que han sido gente secuestrada por supuestos extraterrestres, que han visto objetos voladores no identificados en aviones a diferentes partes del mundo, que han visto estos platillos supuestos, ¿verdad?, rondando el planeta y siempre van en aumento. Entonces, además de eso, tenemos la manipulación genética, ¿verdad?, la fabricación de la vida. A mediados del mes de mayo del 2010, el mundo fue sacudido por la asombrosa noticia de que, ¿verdad?, una nueva vida había sido sintetizada en el laboratorio del Instituto J. Craig Venter. Sus equipos combinaron las 4 proteínas necesarias para producir una nueva forma de vida. Las reacciones fueron de asombro, alegría y terror. Algunas han visto en este experimento futuros prospectos de curación de enfermedades y de extensión de la vida humana. Otros perciben el peligro de la creación de nuevas enfermedades o epidemias que podrían propagarse por todo el mundo y constituirse en una amenaza para la especie humana. Pero el peor panorama a la que se enfrenta la humanidad es la posibilidad de que sea el inicio de la fabricación de seres humanos híbridos, mediante procesos similares a los de la producción de alimentos genéticamente modificados.
Un ser humano improvisado sería una total e inconcebible afrenta contra Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza. Cualquier modificación del genotipo humano básico sería una terrible blasfemia. La Biblia revela que en los días anteriores al diluvio, en tiempos de Noé, ya se habían realizado este tipo de experimentos contribuyendo, ¿verdad?, a la perversión genética y diabólica que ocasionó el terrible juicio de Dios que culminó con el diluvio universal, en el cual solo Noé y su familia fueron salvados en Génesis 6 del 1 al 4. Antes de explorar las ramificaciones de este moderno proyecto genético y diabólico, es necesario comprender qué es lo que se ha logrado exactamente hasta el momento. Desde hace algunas décadas, el Instituto J. Craig Venter ha estado trabajando para entender la complejidad del código ADN humano. Al comienzo, ¿verdad?, sus motivos no eran muy claros, pero a partir de la publicación de su artículo en 2010, estos ya han salido a la luz. La ciencia genética ha aumentado en gran manera nuestra comprensión del mundo biológico, nos ha capacitado para poder leer el código genético del organismo y de todas las ramas de la vida mediante, ¿verdad?, la secuencia de las 4 letras que conforman el ADN. Secuenciar los genomas es ahora una rutina, generando información sobre miles de genomas. En esencia, los científicos están, ¿verdad?, digitalizando la biología al convertir las letras A, C, T y G de la formación química del ADN en unos y ceros, ¿verdad?, de un programa de cómputo, pero ¿se podrá revertir el proceso y comenzar con los unos y ceros del programa para definir las características de una célula viva? ¿Verdad? En química, una vez que la estructura de un nuevo componente químico se ha determinado, el siguiente paso crítico es tratar de sintetizarlo, es decir, reproducir su composición y sus propiedades en el laboratorio. Así la estructura cinética tendría la misma función del material original. ¿Verdad? En el campo de la genética aún no se ha dado este paso, pues las estructuras, ¿verdad?, han sido determinadas leyendo el código genético, pero no han sido verificadas por síntesis independiente. En el 2008, el mismo equipo de científicos logró sintetizar un pequeño genoma, ¿verdad?, bacteriano. Aunque no fue posible activarlo en una célula, sin embargo, este mismo equipo de científicos dirigido por los tres, Craig Venter, Hamilton Smith y Clyde Hutchison, logró crear la primera célula bacteriana sintética. A esta célula la llamaron el genoma micoide micoplasma, el cual tiene la estructura química definida más larga de 1.08 millones de pares bases, jamás sintetizada hasta ahora en un laboratorio. Entonces, vamos a ver ¿verdad? Estamos viendo cómo vienen los engaños, ¿verdad? Entonces, mira, en Romanos 1, 18 al 25 dice lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene, revelándose desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los seres humanos, que con su maldad destruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque, ¿verdad? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Dios creó. De modo que nadie tiene excusa, a pesar de haber conocido a Dios. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones,
que conducen a impurezas sexuales, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a los seres creados antes que su creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Verdad? Entonces el ser humano ha rechazado el conocimiento revelado por Dios como creador y ha escogido más bien adorarse a sí mismo y al mundo natural. Esto ha llegado a ser así porque la humanidad adora su propio conocimiento y los ángeles caídos han seguido alimentando su ego y orgullo. Estos seres espirituales maléficos, ¿verdad?, se han manifestado al ser humano como sus protectores, pero realmente los han convertido en sus esclavos. Ellos toman al ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza y tratan de convertirlo y rebajarlo al nivel de los animales. Toda esta estrategia es motivada por las pasiones del poder y el control que gobiernan la naturaleza humana. ¿Verdad? Y eso lo pueden comprobar en Mateo 20, 25 al 28. Vamos a ver las consideraciones espirituales. A partir del experimento exitoso del Instituto J. Craig Venter, ya nada volverá a ser igual. La célula sintetizada ya podrá replicarse una y otra vez y servirá como punto de partida para otros muchos experimentos que sin duda vendrán. Este hallazgo se debería ser celebrado. No deja de preocupar. ¿Verdad? Ya se empiezan a vislumbrar los oscuros planes para comenzar a modificar a los seres humanos y fabricar super soldados, gigantes intelectuales, esclavos y zombies, cuyas mentes serán controladas y capaces de fraguar y hacer cualquier cosa. Cuando una ingeniería es más avanzada en este campo, entre al escenario, nadie podrá, ¿verdad?, predecir los resultados, excepto, ¿verdad?, los horrores del mundo antiguo que estarán a punto de ser repetidos, pues la manipulación genética no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. La historia, ¿verdad?, se vuelve a repetir una y otra vez. Ya en una época anterior, el genoma humano fue alterado por el poder maléfico en la dimensión satánica. Esta actividad duró casi un milenio antes y después del diluvio universal en tiempos de Noé. Antes de la aparición de la raza humana, la tierra fue habitada por una raza no humana, la cual la Biblia llama los Nefilim o los Refaim, que eran monstruos genéticamente deformes y mutantes, cuyo fin, ¿verdad?, será la oscuridad, como el mundo en el que vivieron. Tal vez la clave profética en esta área proviene de las mismas palabras del Señor Jesús. Él les hizo a sus discípulos una declaración que ha sido mal comprendida o interpretada, ignorada o simplemente no enseñada apropiadamente en los principales centros de formación. Y es la siguiente, Mateo 24, 36 al 39. Escuchen bien. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Esa declaración se refiere al mundo antediluviano y de manera directa profetizó que las condiciones sociales y culturales de ese periodo en la historia volverán a repetirse en los días que anteceden a la tribulación. La mezcla de las especies. Vamos a ver. Los experimentos, ¿verdad?, para producir humanoides están siendo desarrollados desde hace algún tiempo con propósito de, según los científicos, beneficiar a la humanidad, mejorando su bienestar, su longevidad. Cuando el ser humano cruce realmente el umbral de la creación de inteligencia artificial implantada en las máquinas, obtendrá el poder que los griegos asociaron con sus dioses y será el tiempo de los llamados cyborgs, o sea, mezcla de humanos con máquinas.
Hay quienes argumentan que es posible hacer inmortal al ser humano y mejorar su inteligencia, habilidades y resistencia para convertirlos en dioses. Uno de los experimentos que más se ha mencionado es el de la hibridización de los animales con propósitos comerciales. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Wyoming han desarrollado la manera de mezclar el ADN de una araña con el de un chivo, incorporando los genes de la seda para producirla en grandes cantidades y atender diferentes necesidades. Debido a su fuerte elasticidad, la fibra de la seda podría tener diferentes usos médicos, como el tratamiento de ligamentos artificiales y tendones, sutura para los ojos y reparaciones de las quijadas, todo eso. Otra aplicación de este producto es la fabricación de chalecos antibalas y bolsas de aire en los autos. El apóstol Pablo explica que en los últimos tiempos el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos, según Tesalonicenses 2:9, con los que engañará a millones de personas. Otro punto, que quiero tocar aquí es la clonación. En Escocia, en el 1996, se realizó el primer experimento de clonación exitoso. A partir de una célula tomada de una oveja saludable de 6 años de edad, la oveja Dolly, apareció como resultado de la manipulación genética en el laboratorio. Se aisló el ADN de un óvulo de una oveja hembra y en su lugar se implantó el ADN de una célula de oveja macho. Un clon, es una copia genética idéntica de un organismo vivo. Es como tener un gemelo. El proceso para concebir un clon está dentro del campo de la ingeniería genética. El ser humano solo puede manipular el ADN, pero no puede crearlo. Toda la información ya está ahí. Así que el caso de Dolly no fue una nueva creación, pues solo se usó, lo que ya existía. Pero sin embargo, la manipulación está sujeta al acierto y al error. En el caso de Dolly hubo 277 intentos fallidos antes de que el experimento fuera exitoso. Desgraciadamente, esta oveja no duró mucho y murió a los 6 años. Esto tuvo una razón. Los cromosomas en el ADN, están programados para morir. Hebreos 9:27. Si la clonación de una oveja requirió tantos intentos y esfuerzos, ¿cuántos requeriría la clonación de un ser humano? ¿Cuánto tiempo vivirá un ser humano clonado? ¿Qué tipo, Otro tipo de clonación es a través de la reproducción de la célula madre, y así sucesivamente, se puede decir, Es bien sabido que durante la Segunda Guerra Mundial, científicos de Alemania nazi adelantaron experimentos de manipulación genética, muchos de los cuales, fueron continuados en la posguerra por las naciones que triunfaron. Actualmente se libra una intensa batalla contra diversas enfermedades como el SIDA, la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer, la distrofia muscular, la fibrosis cística, la leucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay grandes avances en algunos de estos frentes y eso es una buena noticia. Pero el lado malo es que muchos de ellos involucran la manipulación genética. La doctrina del humanismo ateo está permeando el mundo y la protección que brindan los principios éticos y morales están desapareciendo. Se repetirán de nuevo los experimentos que los nazis realizaron. ¿Quién los detendrá? Vamos a ver. Mira, otra de las cosas que está pasando, en la edición de abril del 2013 de la revista National Geographic, publicó recientemente, un artículo titulado "Trayéndolos de nuevo a la vida", en cuyas primeras líneas decía, que revivir especies antiguas ya no es una fantasía. Hasta el momento, tal afirmación solo había sido hecho parte de la película de ciencia ficción. Hoy es muy factible que sea una realidad. Recientemente, varios científicos han tomado los restos de mamut
siberiano para estudiar la posibilidad de traerlos de nuevo a la vida mediante la clonación. Ellos esperan extraer el ADN en tejidos, ¿verdad? Del tejido de los huesos, del vello y de la piel de esos mamuts e implantarlo en el óvulo de un elefante sustituido, ¿verdad? Sustituto. Al que a su vez se le ha retirado su respectivo ADN, ¿verdad? Pero esto ya no es ciencia ficción. Ya no es ciencia ficción. La investigación y su experimentación científica aún se encuentran en los días tempranos y solo será cuestión de tiempo antes de que la ingeniería genética pueda revivir criaturas del pasado. Sin embargo, estos son algunos de los riesgos que ocurrirá. Número 1. La posibilidad del fracaso estaría entre un 97 y un 99%. Número 2. Malformaciones y deformidades graves. Y número 3, emociones anormales, alteraciones, ¿verdad? Alteraciones mentales y conductas locas y erráticas. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver las dimensiones de la realidad, el tiempo y las leyes de la física, ¿verdad? Y sabemos que sin duda el origen del mensaje integrado de la Biblia no es el de este mundo, sino extraterrestre, es decir, proviene de un ambiente externo que escapa al dominio de nuestro tiempo, ¿verdad? Como así se encuentra en Juan 6:63, Juan 17:6 al 8. Este tiempo es la cuarta dimensión en la que se desenvuelve la existencia del ser humano y que todos los seres vivientes, el cual tuvo un principio, tendrá un fin, como dice Hebreo 1:10 al 12. Esta es una época, ¿verdad?, en la que la misma naturaleza del tiempo está apenas comenzando a ser comprendida por los físicos, cosmólogos y astrónomos. Habiendo aún varias incomprensiones, ¿verdad?, al respecto para entender más profundamente la vida extraterrestre. La naturaleza del tiempo. Aun cuando la mayoría de los filósofos, ¿verdad?, a través de la historia han discutido muchas veces diversas ideas acerca del tiempo, ¿verdad?, lo único que han concluido es que este lineal absoluto generalmente se asume que en un minuto hace mil años es el mismo minuto de hoy, y que vivimos en una dimensión en la que el tiempo continúa su marcha hacia adelante. La perspectiva del tiempo lineal es ejemplificada por la famosa línea recta del tiempo, en la que el comienzo de esta representa el nacimiento o el comienzo de una persona, una nación o una era, y su final marcaría la terminación o muerte de esa misma. ¿Verdad? Vamos a ver algo rapidito aquí, ¿verdad? Vamos a comprender las leyes de la física, ¿verdad? Para comprender cómo funciona el universo y las leyes que lo rigen, es necesario conocer las leyes que Dios ha establecido desde su creación para cada cosa creada. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar del día y la luna las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar que rujan sus olas. Si alguna vez fallarán estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya no será nunca más, sería mi nación. Y sigue diciendo, así dice el Señor, si se pudieran medir los cielos en lo alto y en lo bajo, explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, afirma el Señor. Esto se encuentra en Jeremías 31, 35 al 37. Hay cuatro fuerzas básicas, ¿verdad?, que fluyen en todo, en todas las dinámicas que se observan en el universo físico: la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuertes y débiles. ¿Verdad? Una conquista imposible, la conquista del espacio, que se ha hablado tanto de eso. La expectativa de la humanidad ante la eventual visita de los seres extraterrestres de otras galaxias es muy alta, ¿verdad? Todo el mundo cree que los extraterrestres son simplemente, ¿verdad?, gente de Marte, de Júpiter, de Saturno, Neptuno o de donde sea, de la galaxia tal, cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que simplemente son ángeles caídos materializándose. Repito, ¿verdad?,
para los que me escuchen, ¿verdad? Que no va a haber mala interpretación. Ovnis son manifestaciones de ángeles caídos manifestándose en los aires. No hay, ¿verdad? Los ángeles caídos no operan en el infierno, operan en los aires, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, gobernantes en los aires. Sin embargo, ¿verdad? Estos hipotéticos viajes tendrían que sobrepasar muchas de las leyes físicas, hasta que ahora, ¿verdad? Hasta ahora conocidas. La velocidad máxima hasta ahora alcanzada por las naves espaciales lanzadas desde la Tierra es 28.800 kilómetros por hora, o sea, 17.900 millas por hora, contando con los propulsores y motores más modernos, ¿verdad? Jamás fabricados por el hombre. Además, el tiempo no transcurre igual en el espacio que en la Tierra. El problema con los viajes espaciales es que para propulsar una pequeña pelota de medio kilo al 50% de la velocidad de la luz sería necesaria la energía de 98 bombas atómicas similares a las lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. A esa velocidad, llegar a la galaxia más cercana a la Andrómeda tomaría unos 4 millones de años. Esto, ¿verdad? A esto, si le sumamos los objetivos que vagan por el espacio, donde todos los objetos que vagan por el espacio, donde hay infinidad de partículas y objetos en zonas como cinturones de asteroides y otras similares dispersas por el universo, una coalición, ¿verdad? Del 1 al 10 de la velocidad de la luz equivaldría a una explosión de 10 toneladas de dinamita. ¿Verdad? Y así tenemos un montón de cosas. Ahora vamos a ver, porque aquí es donde se cuelgan muchos, ¿verdad? Llamados cristianos y mucha gente que están en el mundo que no saben lo que son los extraterrestres. Si la conquista del espacio por los seres humanos es algo imposible por el momento, ¿será igualmente imposible que la humanidad sea conquistada por extraterrestres? En los últimos años, ¿verdad? Se ha podido observar mucho más que en otras épocas, si lo hubo, los fenómenos de avistamiento de objetos voladores no identificados o ovnis en el cielo, conduciendo a muchos científicos e investigadores a tratar de determinar su origen. Muchos de ellos creen que realmente el planeta será visitado muy pronto por entidades extraterrestres. Por ejemplo, Nick Pope, oficial ejecutivo del Ministerio de Defensa de Inglaterra, dijo: "Estoy convencido de que en algún lado del universo hay vida y hay vida inteligente". Sin embargo, hasta el momento no ha habido prueba ninguna de la existencia de la vida inteligente en otra parte del universo, aunque la esperanza de encontrarla permanece. El gran científico inglés Stephen Hawking dijo: "Extraterrestres más avanzados podrían convertirse en nómadas buscando conquistar y colonizar cualquier planeta que alcancen". En su momento, prestigiosos autores y científicos hicieron declaraciones que han influido de una u otra forma el pensamiento, y las creencias de la humanidad, El famoso astrónomo Carl Sagan escribió en su libro Cosmos la siguiente palabra: "El cosmos es todo lo que hay, ha sido y será". Esto en cierta manera es una limitante a la exploración y la creación, pues impide ver más allá de las cosas creadas y hay un creador, como así lo estableció Romanos 1:25. Todas las teorías hasta ahora, expuestas, dejan la posibilidad de ir más allá de donde consideren que es el principio de las cosas, y eso ha permitido que la humanidad descubra y continúe explorando una posible respuesta al interrogante sobre el origen del universo. Pero en abril de 2002, la revista Discovery, el evolucionista Alan Guth hizo la siguiente declaración: "El universo explotó de algo de la nada". Sus palabras, pretendían establecer como verdad absoluta del origen de todo un hecho, a todas las luces absurdas e irracionales que habían. Pues incluso en términos científicos, ¿acaso la nada produce algo? Pero tal vez lo más incomprensible es la respuesta que parte de la comunidad científica
podría dar, ¿verdad?, a esta pregunta. No hay otra alternativa. Esa es la respuesta por parte de la comunidad científica a esa pregunta. No hay otra alternativa. Si la conclusión puede ser que los extraterrestres no podrían visitar la Tierra desde un punto de vista natural y físico, entonces la alternativa a la explicación es que no pertenecen al mundo físico, sino que provienen de otra dimensión. Y eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Repito, y eso es exactamente lo que enseña la Biblia. 1 Corintios 15, 39 y 40. Mira lo que dice. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, aves y peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Existen entes espirituales invisibles creados por Dios en otra dimensión, de la cual habló Jesús. En Juan 18:36 dice, mira, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Si existen entidades de otra dimensión y estas jamás podrán ser conocidas a través de la experiencia científica, ¿por qué genera tanta resistencia entre la comunidad científica si precisamente ellos están más allá de la limitada investigación científica? Aquí es precisamente donde entra la revelación bíblica, mis hermanos. Deuteronomio 29:29, mira lo que dice. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Los apóstoles de Jesucristo fueron testigos de la existencia de esta dimensión espiritual, invisible, pero desconocida para el ser humano apartado de Dios. Otro evento sorprendente y sobrenatural presenciado por Pedro, Juan y Santiago fue la transfiguración de Jesús y su encuentro con Moisés y Elías. Al respecto, Pedro escribió lo siguiente. Segunda de Pedro 1, 16 al 18 dice así. Cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y honra de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella vez que dijo, este es mi Hijo amado, que estoy en él muy complacido. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces la Biblia misma revela que no hay absolutamente ninguna verdad en sus supuestas apariciones o mensajes de extraterrestres, contrarias a ellas. Gálatas 1:8, 1 Timoteo 4:1, 1 Timoteo 6, 3 al 5, lo pueden leer como referencia. Un ejemplo de esto, son los mormones, seguidores de la religión, fundada por Joseph Smith, quien afirmó que recibió del ángel Moroni la revelación del libro del Mormón. Otro claro ejemplo es Mahoma, fundador del Islam, quien afirmó también haber recibido la revelación sobrenatural de un ángel. En su caso, la del ángel Gabriel, la cual plasmó en su libro sagrado, el Corán, anticipándose a ellos y a otros que sin duda, aparecieron y aparecerán, que es lo que Jesús advirtió. Vamos a ver lo que Jesús advirtió acerca de esto. Se encuentra en Mateo 24:5. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y engañarán a muchos, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos, que harán grandes señales y milagros para engañar, para hacer y de ser posible aún más a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Entonces vemos la falsificación, y con esto terminamos. Vemos aquí, y entramos a la falsificación satánica. Satanás tiene un falso plan de redención. Repito,
Satanás tiene un falso plan de redención. History Channel, ¿verdad? El prestigioso canal de televisión cultural, exhibió una serie titulada Aliens o extraterrestres, promoviendo el concepto de los Anunnaki, o sea, dioses gigantes, y su pronto regreso a la Tierra, armonizando al parecer con las profecías del gran engaño que se avecina. El famoso astrónomo Godfrey Marcy, ¿verdad?, de la Universidad de California, dijo: las probabilidades de vida inteligente en el universo son muy grandes. El Señor Jesús advirtió de esto cuando habló acerca de los últimos días en Mateo 24, 24 y 25. ¿Podría Jesús estarse refiriendo a este tiempo de raras manifestaciones en el cielo? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Y eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que estar pendientes, porque, ¿verdad?, el juicio, Satanás está, ¿verdad?, como dice el título, planeando un engaño cósmico. Pero, ¿verdad?, ya que estamos usando estos términos, los ángeles caídos, vamos a entrar un momentito, ¿verdad?, para terminar ya completamente. Los ángeles caídos o extraterrestres, ¿verdad? Porque quiero hacer salvedad a esto, porque hay muchos que escuchan esto y dicen: no, Ángel está diciendo que hay vida en otro planeta, Ángel está diciendo que los extraterrestres existen, Ángel está diciendo que vienen de Marte, de Júpiter. No, mentira. Si los supuestos, ¿verdad?, tripulantes ovnis son realmente seres extraterrestres, provienen de otro planeta más evolucionado que el de nuestro, ¿verdad?, y preocupados por el bienestar de la humanidad, ¿por qué no han proporcionado, ¿verdad?, entonces soluciones a los problemas de este tiempo? ¿Por qué no comparten los conocimientos que permitan acabar con el hambre, la pobreza, la guerra y las enfermedades? En lugar de eso, ¿verdad?, se introducen en los cuerpos y las mentes de los seres humanos para llenar sus cabezas con mensajes antibíblicos. Sin embargo, si estos supuestos extraterrestres son realmente ángeles caídos y mensajeros demoníacos, este es precisamente el tipo de mensaje que se puede esperar de ellos. El apóstol Pablo advierte acerca de uno de los mayores peligros que enfrenta la humanidad en los últimos tiempos. 1 Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. La palabra, ¿verdad?, griega que se traduce escuchando es prosejo, que significa atraer cerca o dar atención. En otras palabras, en los últimos días los seres humanos harán contacto o se conectarán con espíritus demoníacos encarnados. No es difícil ver que las apariciones de ovnis están ocurriendo dentro del contexto de una crisis global de mayores proporciones. Parece que su objetivo principal es hacerle creer al mundo que vienen de otro planeta para mejorar la especie humana, produciendo una mejor, ¿verdad?, raza de híbridos. Pero vamos a comparar los atributos y habilidades de los ángeles caídos con las de estos supuestos extraterrestres, ¿verdad? Y se van a encontrar muchos paralelos sorprendentes, asombrosos. El primero es que ambos tienen la capacidad de manifestarse físicamente en nuestro espacio, asumiendo en la mayoría de los casos formas humanas o humanoides, es decir, de materializarse y desmaterializarse según su voluntad, ¿verdad? Juan 20, 11 y 12 dice: mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Verdad? ¿Verdad? Los ángeles se materializan. Segunda, ¿verdad? Congruencia. Ángeles y extraterrestres son capaces de cambiar su apariencia física o externa, como tal lo dice Lucas 2:9, Lucas 13 y Lucas 15, manteniendo su verdadera esencia inmodificable. Satanás también puede adoptar una apariencia muy atractiva a los humanos, pero interiormente sigue siendo el diablo. Número 3. Según la Biblia, los ángeles pueden realizar señales y maravillas sobrenaturales que superen las leyes naturales. Esta capacidad, ¿verdad?, parece ser similar a la de algunos extraterrestres, como dice Apocalipsis 13, del 13 y 14.
También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se les permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Número 4. Tanto los ángeles caídos como los extraterrestres son capaces de manipular la materia y controlar la energía. Los ángeles caídos y los demonios, ¿verdad?, pueden hacer mover, aparecer y desaparecer objetos. Como ya vimos, ¿verdad?, en el ejemplo de Éxodo 7, del 11 al 12. Número 5. Los ángeles y los extraterrestres pueden controlar eventos y acciones humanas. Primera de Crónicas 21:1 dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Número 6. Pueden manipular, controlar las mentes humanas. En los eventos de secuestros humanos por extraterrestres, las supuestas víctimas han expresado que les mostraron imágenes falsas y proyecciones que describieron, ¿verdad?, como pantallas o imágenes holográficas. Esta capacidad fue exhibida por Satanás cuando tentó a Jesús. Vamos a ver Mateo 4:8 al 11. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si me adorares. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adorará al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y uno de los ángeles acudieron a servirle. Número 7. Los ángeles y los extraterrestres tienen el poder de desafiar las leyes físicas, lo cual es obvio por la naturaleza de sus vuelos y vertiginosos desplazamientos, su capacidad de atravesar paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Número 8. Tienen el poder de sanar a los enfermos, pues esta habilidad no está limitada a entidades sobrenaturales buenas. ¿Verdad? Y eso que tenemos que tener mucho en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de los mensajes, supuestos mensajes extraterrestres, para, ¿verdad?, aquí terminar y explicar eso de los extraterrestres, ¿verdad? Que hay alguna gente que dice: no, pero yo no puedo entender esto, que si lo otro. Pues mira, se lo vamos a explicar, porque, ¿verdad?, esto es bueno saberlo, y en las iglesias, o sea, en las congregaciones no se toca, porque, ¿verdad?, hay poco conocimiento del tema. Pero parece obvio que ha habido intentos de acercamiento de seres extraterrestres con la humanidad, y que se han tratado de comunicar de diferentes maneras. Curiosamente, sus mensajes han sido principalmente apocalípticos, religiosos y de naturaleza antibíblica, como la profesión de filosofías orientales, conceptos e ideologías de la nueva era y el ecumenismo, que llevan, a pesar de todas las religiones, ¿verdad?, que como ahora mismo está, ¿verdad?, haciendo Roma, ¿verdad?, la Iglesia Católica, la institución católica, ¿verdad?, que dice que llevan a pensar que todas las religiones son buenas y conducen al mismo Dios. Pero escucha lo que la iglesia, lo que la Biblia enseña a la iglesia. Porque la Biblia es una enseñanza para la iglesia. Es la que guía al verdadero cristiano. Y escuche lo que ahí está escrito. Número 1. La Biblia dice que las religiones no salvan. Ninguna religión, llámese pentecostal, católico, mormón, budista, comunista, ningún tipo de religión, ninguno salva. Segundo, mira lo que enseña la Biblia: el único camino a Dios es Jesucristo, no hay nadie más. No es ni Baroni, ni Moroni, ni los aztecas, ni los mayas, ni ningún otro, ¿verdad?, otro sabio que haya nacido sobre la tierra como Buda. No, tampoco es Ramsés, ni nada de esa gente, sino que el único camino a Dios es Jesucristo, no hay nadie más. Y por último, la salvación es por gracia y no por obras, ¿verdad? Esto muchas iglesias han fallado. Tristemente, ¿verdad? Y espero subir un video que hable solamente de esto. La salvación es por gracia, no por obras.
el que tú te portes bien, ¿verdad? Como yo escucho a muchos llamados pentecostales y cristianos que dicen, yo me tengo que portar bien porque si no me condeno. Mire, si fuese así de sencillo, las monjitas nos ganaban. Es más, los budistas nos ganaban, que ellos están, ¿verdad? Sus comunidades son unas comunas a miles de kilómetros retirados de la sociedad para no contaminarse con nada de malo. Imagínate si fuese por obras, ay Dios mío, si fuese por obras agregadas a lo que Jesús hizo en una cruz, entonces la puerta ancha sería la de ir al cielo, no la de ir al infierno. Pero, ¿verdad? Estas son cosas que pienso tocar en otro estudio. Sin embargo, ¿verdad? Si estos extraterrestres son mensajeros demoníacos o ángeles caídos, es natural que proclamen esta clase de mensajes. No cabe duda de que estamos viviendo en los tiempos en que la mayoría de los seres humanos están listos para escuchar a estos espíritus satánicos, seductores y engañadores. ¿Verdad? Como dice Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 20:3, Apocalipsis 7 al 8, Apocalipsis 20:10. Esta clase de mensajes provenientes, ¿verdad?, de entidades extraterrestres llevan a cuestionar su propósito. Estos supuestos extraterrestres hacen una travesía de billones de años luz simplemente para engañarnos ¿verdad? Para enseñarnos filosofías e ideologías contrarias a la Biblia. ¿Por qué estas identidades poseen a los seres humanos tal como lo hacen los demonios? ¿No son acaso seres más evolucionados? ¿Por qué mienten y tergiversan acerca de las verdades contenidas en la palabra de Dios? ¿Verdad? Todo esto está preparando el camino para lo que la Biblia llama la apostasía, que ya la vemos en su auge de los últimos tiempos. Cuando millones de gente que se dicen ser cristianos, profesos, serán engañados respecto a las enseñanzas bíblicas, creyendo que están equivocadas y decidiendo abandonar, ¿verdad?, a Dios y la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Como dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Verdad? Vimos todo eso, ¿verdad? Y habiendo sido todo esto clarificado, ¿verdad? Si tienen dudas o preguntas, pues déjenlo en los comentarios, que ¿verdad? Según me sea posible, seguiré subiendo más videos explicando, ¿verdad?, cada una de las cosas detalladamente. Pero tenemos que estar como iglesia atentos a todo tipo de cosas que se están moviendo en los aires, porque eso solamente significa que el arrebatamiento, ¿verdad?, ese periodo del arrebatamiento y la grande tribulación está cerca. No debemos ignorar nada de esto, ¿verdad? Cristiano que ignora o simplemente no se da la tarea porque supuestamente no tienen ni la capacidad ni nada para comprender. Simplemente les digo, piénsenlo 2 veces. La Biblia, ¿verdad?, está escrita como un manual, y si está escrito, ¿verdad?, hay que, por algo es. Y, ¿verdad?, como el background que les puse, ¿verdad? Un sabio dijo, ¿verdad?, que muchos quieren la sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Entonces, ¿verdad?, hago un llamado a los pastores, ¿verdad?, evangelistas y ministros, de que, ¿verdad?, enseñemos, el problema de las congregaciones hoy en día es el siguiente, que todo es que Dios va a prosperar a base de dinero, a base de la fe, pero no es la fe bíblica, ¿verdad? Es la fe viendo, porque las iglesias, ¿verdad?, se han convertido en un circo de fe. Hoy en día las iglesias se han apostatado grandemente, incluso las que dicen ser de sana doctrina, y se han convertido lastimosamente en circos de fe. Que si noche de milagros y prodigios, que si esto, que si lo otro.
que si algunos todavía están esperando un avivamiento, cuando el avivamiento, el último avivamiento viene antes de la venida del Señor Jesucristo, cuando levante los 144,000, que lo dice Apocalipsis, no va a haber un avivamiento, va a haber un despertar que es diferente. Y eso es lo que está buscando el Espíritu Santo, y esa es la labor que está haciendo en cada uno de nosotros, en la iglesia. En la iglesia, no la iglesia fulana de tal o la iglesia mengana, no, la iglesia, el cuerpo mítico de Cristo. Esa es la labor que el Espíritu Santo está haciendo hoy, separando la cizaña del trigo a través de esta pandemia, a través de todo lo que pasa en el mundo. Y sin embargo, hay muchos que, como las 10 vírgenes, 5 están sentados. O sea, la mitad de la iglesia está sentada durmiendo. El que dice que la iglesia no duerme es porque no ha escudriñado la palabra. Pero hay una parte de la iglesia que está durmiendo, lastimosamente. Enseñando, Dios es bueno, Dios es amor. Sí, Dios es bueno, Dios es amor. Pero ¿qué pasa con lo demás? Aquí yo no estoy, ¿verdad? Para caerle bien a nadie, ¿verdad? Y ni tampoco para hablar lo que quieren escuchar. Aquí, ¿verdad? Se habla de la Biblia y ¿verdad? Si tienen que refutarme en algo o corregirme, como yo siempre le digo a los hermanos del grupo de clase bíblica, ¿verdad? Siempre y cuando sea por la palabra y no usar la palabra como opiniones, pues entonces, pues, ¿verdad? Se acepta la corrección y todo eso. Pero mis hermanos, estamos para aprender. Estamos para corregirnos los unos a los otros. Estamos para velar los unos por los otros, ¿verdad? No queremos que pase, ¿verdad? Como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque cuando tú dejas a un lado todo lo demás, que tienes que enfocarte y no le prestas atención solamente a Dios es amor. Y si yo muero mañana, ¿quién queda? Y si qué pasaría si esto y lo otro. Y entonces no se enfocan en todo lo que está pasando, van a pasar un susto y quizás entren al cielo, pero de pompas. Todo lo que está escrito ahí no es para rechazarlo ni tampoco para ignorarlo, ¿verdad? Todo esto se tiene que hablar. Así que Dios me les bendiga, Dios les guarde, gracias y paz a todos y los espero a la próxima.